domingo 16, entonces tenemos Santa Cena para toda la iglesia. Ya, hermanos, les pido que abran sus Biblias en 1 Timoteo, vamos en Timoteo hoy, 1 Timoteo capítulo 3, y vamos a leer de forma alternada, del verso 1 al 7. Timoteo 3, versículo 1 al 7. Y para que abran sus Biblias, sus teléfonos, lo que tengan ahí. 1 Timoteo 3, del versículo 1 al 7, y vamos a leer de forma alternada. Entonces, 1 Timoteo 3, 1 al 7 dice que vamos a leer de forma alternada. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de la iglesia de Dios? No neófito, no sea que padeciéndose caiga en la condenación del diablo. Todos juntos. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Amén. Oremos. Quiero pedirle a Dani, por favor, que nos dirija este tiempo de oración para comenzar. Oremos. Amado Padre, estamos delante de ti agradeciéndote por este tiempo que nos permite tener como comunidad. En el mismo sentir, Señor, preparándonos, Señor, para poder escuchar tu voz a través de la palabra. Te pido que tú seas nuestro pastor y que esta palabra, Señor, pueda ser significativa para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Una de las complejidades de predicar el mensaje hoy día, de tratar de predicar el mensaje lo más fiel posible, es que muchas veces, o creo que la mayoría de las veces, nos acercamos al texto bíblico con nuestras ideas, con nuestros conceptos y nuestras propias ideologías. Y una cosa que tenemos que romper de nuestra cabeza es nuestras ideologías, nuestros pensamientos, para poder acercarnos a la Biblia de manera más pura y mejor, porque de otra manera lo que vamos a hacer es leer con lentes ideológicos lo que la Biblia está diciendo. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si usted toma los textos y dice que Dios está cuidando de los pobres y los ve desde una dimensión política, ideológica, usted va a creer que Jesús o que Dios es de izquierda. Eso no está pasando. Ahora, si usted lee que Dios cuida también de la propiedad privada y que Dios no maldice al rico, usted dice, no, entonces la Biblia es capitalista. La Biblia no tiene ninguna de esas dimensiones. Porque tampoco la Biblia tiene una dimensión feminista o machista. Y eso nos cuesta mucho. Porque hoy día, cuando nos acercamos al texto, el texto que usted está leyendo un texto que está solamente indicando a los hombres, no a las mujeres. De ahí se nos viene un problema. Porque alguien podría decir, usted está leyendo la Biblia desde un punto de vista patriarcal, desde un punto de vista machista. Si usted dijera que la Biblia es machista, usted lo que está diciendo es esto, que Dios es machista. Y usted podría cantar con los prisioneros y decir que Dios así lo quiso porque Dios también es hombre. Eso usted podría decir tranquilamente. Pero si decimos que Dios es machista, estamos diciendo que Dios es pecador. Así que cuando usted se acerca a la Biblia y usted dice, no, la Biblia es machista, cuidado, porque lo que está diciendo es que Dios es machista. Y si Dios es machista, Dios es pecador. Y si Dios es pecador, vámonos para la casa porque no tenemos nada que hacer. Dios es santo, puro, sin pecado, sin maldad. Así que la Biblia no tiene ideologías. La Biblia es la palabra de Dios, es Dios hablando, como yo oraba bien a Dani. Es Dios hablando en nuestras vidas. Es Dios, es la voz de Dios la que está hablando, no hombres, no mujeres, no ideologías, está haciendo la palabra de Dios revelada. Así que cuando nos acercamos al texto, por ejemplo este texto,
El texto está diciéndole a los hombres. Palabra fiel es esta: si alguno desea obispado, buena obra desea. Obispo, presbítero y pastor, en el texto en griego, es lo mismo. O sea, yo soy presbítero, soy pastor y soy obispo. En nuestra mentalidad hoy día, nosotros pensamos como un escalafón, ¿cierto? El presbítero, el pastor y el obispo es el que está más arriba, ¿no? Entonces ya el obispo está a otro nivel. La Biblia nunca habla acerca de eso. El obispo y el pastor y el presbítero es lo mismo, son sinónimos para decir una misma palabra, un mismo oficio en este caso. Pero el tema es cómo entonces lo predicamos a nosotros hoy día si se está refiriendo solamente a los hombres. Si solamente los hombres pueden ser obispos, o en este caso, en esta iglesia, los hombres pueden ser presbíteros y no las mujeres. ¿Qué hacemos? Las mujeres se sientan allá y los hombres les predico a ellos. No estoy haciendo eso. Tenemos que ver entonces la dimensión más amplia del texto. ¿Qué quiere decir? Todos ustedes, cada uno de ustedes, a Dios les ha dado un don. A cada uno de ustedes. Y quizás a más de alguno le ha dado más dones. Ustedes tienen que ser responsables con respecto a esos dones. Fíjate que el texto comienza a decirle Pablo a Timoteo: si alguno quiere ser pastor, una buena cosa desea. Hay algo bueno en desear ser pastor. Pero es necesario que este obispo tenga ciertas características. Cuando yo quise ser pastor, me hicieron leer Timoteo, me hicieron leer este texto y dije, no es una buena idea ser pastor. Mira todo lo que dice. Irreprensible. Marido de una sola mujer, será obvio que no deberían ser todos, pero no todos son de una sola mujer. Pero después sobrio, no lo soy. Prudente, menos. Decoroso, sí, eso sí. Hospedador, apto para enseñar. No dado al vino. Ahí se me complicó el texto, porque ¿qué está diciendo eso? Que no puede tomar vino, no, sino que no sea alcohólico. No pendenciero, no codicioso, amable y apacible. Ay, ahí se complicó un poco más. Porque a nosotros se nos empieza a complicar las características del texto. Porque primero se nos viene a la mente algo perfecto. Quiere decir, el pastor, el que desea pastorado, el que desea obispado, tiene que ser perfecto. No es eso. Pero no es eso para ninguna de las cosas de ustedes, porque son llamados a otras cosas. Porque todos somos llamados a algo. Y a lo que tú has sido llamado, a lo que tú has sido vocacionado, porque tanto el pastorado como el diaconado, como cualquier ministerio es una vocación, a lo que tú fuiste vocacionado, a lo que tú fuiste llamado, por lo cual tú vas a dar cuenta, no es por ser perfecto, es porque tienes que dar cuenta de un hombre o de una mujer que son llamados a renunciar a sí mismos. Mira el texto, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Todo lo que está describiendo el texto no está descrito a alguien perfecto. No pienses en eso. No pienses que tú para trabajar en la obra del Señor tienes que ser perfecto, porque no es así. Lo que está diciendo es que debe haber en ti y en mí una necesidad de renunciar a nosotros mismos. Yo creo que el apóstol Pablo va a decir más adelante, lo que decía en Efesios, lo que decía en Hebreos. Es necesario que muera algo terrenal para que nazca lo espiritual. Es necesario morir a nosotros mismos para que lo que hagamos sea lo que sea que tengamos que hacer, sea vocacionado para Dios. Tú tienes una vocación, tú tienes un llamado. Dios te ha dado una responsabilidad. Dios te ha dado un don. Tú tienes que ser responsable con eso. Y para eso tienes que renunciar a ti mismo. Y es muy difícil. Porque uno lee estas cosas y dice, no es tan difícil. Sí es muy difícil. Sí es muy complejo. Porque tengo que renunciar a mi orgullo. Tengo que renunciar a mis deseos. Tengo que renunciar a aquellas cosas que anhelo y que me gustan, para poder hacer lo que Dios me ha mandado. Timoteo está siendo llamado para
ser obispo de una iglesia, para ser pastor de una iglesia. Y le está diciendo a todos los que quieran ser presbíteros, ancianos de esa iglesia, tienen que ser hombres de esta forma. Hombres que tienen que cumplir con estos requisitos. Pero además, para cumplir cualquier llamado de Dios, para cumplir cualquier vocación que os haya puesto en ti, siendo hombre o mujer, no importa eso, tienes que saber que tienes que renunciar a ti mismo para buscar la gloria de Dios. Estamos entrando en el mes de la Reforma, y interesantemente la Reforma lo que hace, de las tantas cosas buenas que pasó con la Reforma, es que nace un concepto que es el sacerdocio universal de todos los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora todos los creyentes, todos los que están en la iglesia, son responsables de su pecado, de su maldad, pero además de sus dones. Y sus dones deben estar puestos al servicio de la obra de la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que tú que tienes un don, si no lo estás poniendo al servicio de la obra del Señor, no estás quedando mal con la iglesia, no estás quedando mal con tus hermanos. Es con Dios con que estás teniendo un problema. Y recuerda la palabra los talentos. ¿Qué pasó? El tipo que recibe uno lo esconde, dice, ¿sabes qué? Yo tengo miedo. Yo sé que tú eres duro, tú eres una persona dura, así que voy a esconder este don y este talento y no lo voy a ocupar. ¿Y qué hace el dueño del talento? Se lo quita y se lo da. ¿Por qué? Porque no fue responsable con su vocación. Si ha sido vocacionado, si ha sido llamado, como todos nosotros hemos sido. No piensen que algunos, no todos, hemos sido vocacionados y llamados a cumplir con nuestro don. Tienes una responsabilidad, que es ponerlo al servicio de la iglesia. Pero para eso tienes que renunciar a ti mismo. Tienes que renunciar a lo que tú estás buscando. Es difícil porque a veces buscamos el aplauso. Conversamos con mi esposa, ahora tenemos mucho tiempo para conversar en el camino, entonces veníamos conversando y yo le decía una cosa que yo nunca he querido y que nunca quiero y que por Dios quiera que nunca pase, porque siempre que digo que no quiero que pase algo, pasa algo, pero yo no voy a aceptar ser un pastor de una mega iglesia. Eso es terrible, no quiero hacerlo. Para ser pastor de una mega iglesia y conversamos cuánta plata tienen, cuánta plata manejan, cómo yo voy a caer en cosas que no corresponden. Yo imagino mi casa lleno de Funko Pop, me imagino mi casa lleno de autos, de Hot Wheels, gastando plata en cosas que no corresponden. Me acabo de comprar un mapa de Narnia, o sea, me compraría Narnia si tuviera esa plata. Todo eso, yo sería súper irresponsable. Y quizás mi ego, quizás mi deseo de fama, me haría caer en muchas cosas. Muchos de los pastores de mega iglesias han caído en tentación y han estado con otras mujeres. Yo no quiero hacer eso. Pero no porque soy una buena persona. Primero, porque tengo mucho miedo a mi esposa. Y segundo, porque tengo miedo a Dios. Que están por ahí los dos peleando. A cuál le tengo miedo. Y al Esteban también tendría mucho miedo. O sea, se enojaría mucho. Tu llamado, tu vocación, es a renunciar a cualquier cosa que te distraiga de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Por eso, hermano, este texto es claro, está hablando acerca de los hombres. Hombres, ustedes van a ser elegidos líderes y presbíteros de esta iglesia. Ustedes deben ser así. Todos los que están en el equipo pastoral, este texto está en sus corazones, si no, no pueden. Pero eso va más allá y amplía mucho más el texto. Todos los que han sido vocacionados, todos los que han tenido un don, un llamado, todos ustedes tienen que ser hombres y mujeres dispuestos a renunciar a sí mismos. Mira el versículo 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuando vino la reforma en Suiza, en Francia, en todos los países que empieza a explotar la reforma, ahí en Escocia hay lo que se conoce la segunda reforma, que es una segunda ola de la reforma protestante. Y esta comienza con los pactantes escoceses.
hay un libro muy lindo acerca de los bastantes escoceses y cómo ellos comenzaron a trabajar en el ministerio. Pero esa segunda reforma, que combate el liberalismo teológico de Alemania, nace no de una iglesia. Hay una iglesia que se llama la Iglesia del Taburete. ¿Por qué? Porque llegó un cura a la iglesia presbiteriana de Escocia y dijo: ahora vamos a hacer la liturgia católica. Y comenzó a hablar de la liturgia católica. Y una señora pescó el taburete donde estaba sentada y lo tomó y se lo tiró al cura en la cabeza. Y echó al cura. Dijo: aquí somos presbiterianos y aquí somos reformados y amamos la palabra de Dios. Y sacó al cura. ¿Qué hizo la iglesia? De manera muy mala, creo yo. Pescó el taburete y lo puso casi como un monumento al taburete. Entonces la iglesia se conoció por la iglesia del taburete porque está el taburete ahí, como símbolo de la señora que hizo eso. Esa segunda reforma, o esa segunda ola de la reforma, comenzó en las casas. Las casas, todos los hombres y mujeres, todas sus familias, comenzaron en sus casas a leer las Escrituras, a orar, a tener tiempo de intimidad. ¿Y eso qué hizo? Se reflejó en las iglesias. ¿Eso qué hizo? Se reflejó en la sociedad. Escocia llegó un momento en Edimburgo donde no habían crímenes, donde no habían robos, donde casi que era la ciudad perfecta, porque en todas partes había una iglesia de hombres y mujeres que se quemaban al Señor. Si tú tienes un llamado y una vocación, y tu casa es tu primer ministerio. Tu casa es tu primer ministerio. A los que éramos presbiterianos desde antiguos, conocimos un seminario que era uno pequeño así, chiquitito. Y esa es la historia de la iglesia, que era como 4 páginas. Y ahí estaba un pastor, de apellido Kraus. Él era el papá del ministro que conocimos, Enrique Kraus, un político de democracia cristiana. Toda su familia era presbiteriana, hasta ese pastor. Luego nadie más. Y tú empiezas a ver a muchas familias de pastores antiguos en las que conocen sus nombres, sus apellidos, y sus hijos, ninguno está en la iglesia. ¿Por qué? Porque su primer ministerio fue la iglesia y no su casa. Y eso es un error. Su primer ministerio es su hogar, luego la iglesia. Tú ibas a un funeral de un pastor antiguo y los hijos odiaban la iglesia. Y los testimonios de los hermanos: oh, tu papá era tan bueno, tu papá era un buen pastor, tu papá siempre estaba con nosotros, tu papá era un ejemplo para nosotros. Los hijos, ¿qué decían? Yo no conozco a mi papá, nunca vi a mi papá nunca hizo mis cumpleaños, mi papá no estaba aquí, mi papá no estaba acá. ¿Por qué? Porque estaba en la iglesia. Y uno podría decir que buen pastor era porque estaba siempre en la iglesia. Pero ¿y sus hijos? Sus hijos nunca conocieron. Tu primer ministerio es tu hogar. Y esto no es de hombres y mujeres. Ustedes tienen su obligación en sus casas. Leer las Escrituras, orar y enseñar a sus hijos las Escrituras. La casa es el primer ministerio que nosotros tenemos. Nuestra familia es nuestro primer ministerio. ¿Qué pasaría si yo predico todos los domingos de mi vida, si estoy aquí gobernando la iglesia y mis hijos no creen? Si mis hijos no se congregan, si mis hijos no aman al Señor. Tengo que dejar el ministerio, fracasado mi ministerio. Porque mi primer ministerio, mi primera vocación es mi familia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que comprender siempre. Quien quiere gobernar la iglesia, quien quiere servir en la iglesia, quien quiere trabajar en la iglesia, no olvide su familia, no olvide su hogar. Su hogar es su primera vocación. Usted debe leer las Escrituras con sus hijos, debe orar con sus hijos. Sé que cuesta, a mí me cuesta mucho. YouTube me ha ayudado demasiado a ponerle canciones, a enseñarles de la Biblia. Tengo que orar con mi hijo. Todos los almuerzos Esteban ora, todos los almuerzos. Pero Esteban ora cada 5 minutos, entonces 2 cucharadas y quiere orar de nuevo. Esteban, una vez está bien. Y es por los alimentos y nada más. Porque entra el espíritu y empieza a orar por todos. Entonces, Esteban, es solo buen almuerzo. Pero tengo que hacerlo todos los días, todos los días. Y es un trabajo que todos tenemos que hacer. Es un trabajo hermoso. Es un trabajo precioso.
Tu familia es tu primer ministerio. No olvides eso. Tú tienes una vocación y tú tienes un llamado. Renuncia a ti mismo y cuida de tu hogar. Por último, mira versículos 6 y 7. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. No podemos predicar, no podemos adorar, no podemos servir a quien no conocemos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando Pablo dice no sea un neófito, sí, conozca. Piensa en el tiempo de Timoteo. Timoteo está recibiendo esto para ser pastor, pero Timoteo no tiene libros. Timoteo no tiene un archivo gigante en PDF lleno de libros para bajar y para estudiar, no tiene eso. Con suerte puede tener acceso a la Torá, porque puede ir a la sinagoga y puede escuchar la Torá, pero tampoco puede pedir entrar a la sinagoga y decir, denme la Torá para leer en mi casa. Las Torá eran una sola y que estaban en las sinagogas y no se ocupaban. Las cartas las tomaban, las copiaban y las guardaban, pero tampoco tenían todos. Usted tiene en su teléfono por lo menos 20, 25 versiones de la Biblia. Se puede descargar montones de aplicaciones y versiones de la Biblia. Usted puede tener muchas Biblias, además puede invertir en comprarse Biblias. Tenemos libertad para eso. Yo tengo varias Biblias y versiones y revisiones. Algunas están rayadas, lamentablemente, pero ahí están todas las Biblias. Tengo acceso a eso. Tengo acceso a una cantidad de libros que lo puedo estudiar y que puedo tomar mapas, un montón de cosas. Timoteo no, porque eso está diciéndole que tiene que conocer de las Escrituras. Tú y yo tenemos una mayor responsabilidad entonces que estos hermanos, teniendo acceso a la Biblia, teniendo acceso a tomar las Escrituras, teniendo acceso a poder arrodillarte y orar sin ningún problema, y no lo haces, entonces no vas a poder servir al Señor, porque no es como tú quieres, porque no es como tú sientes. El servir a Dios no es como a ti te gusta, no es como a ti se te ocurra que hay que servir al Señor. Ve los hijos de Aarón, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó por querer innovar y decir, no, voy a adorar como yo quiero? ¿Qué les pasó? Murieron. ¿Qué le pasó al que tocó el arca del pacto? Murió. Porque no es como tú quieres, es como Dios demanda que le adoremos, es como Dios desea que tú y yo le adoremos. No es que a mí se me ocurrió una idea nueva, no importa. Dios no quiere ideas nuevas. Dios quiere que tu corazón esté postrado delante de Él. Dios quiere que tu corazón esté postrado delante de Él, humillado delante de Él. ¿Qué es lo que Dios dice? Quiero verdaderos adoradores. Adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. No que estén innovando formas de adorarme, que hagan nuevas cosas porque se les ocurre, no. Lea las Escrituras. Yo siempre he dicho que leer Levítico es un libro pesado para leer. Pero el Levítico muestra tal cual tienen que adorar. Tienen que armar esto primero, tienen que vestirse así, tienen que hacer acá, y así empieza la adoración. ¿Y qué pasaba cuando el pueblo no hacía eso? Dios lo castigaba. Hágalo así. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros hoy día? Lea las Escrituras, ore. Eso es como Dios está demandando de ti y de mí. Hermanos, la iglesia se va a empezar a formar y va a tomar decisiones de sus presbíteros, de sus diáconos, pero todos nosotros hemos sido vocacionados para algo. Tú tienes un don. Dios ha puesto un don en ti. Tú tienes que ser responsable por ese don. No puedes decir, es que yo no tenía tiempo, es que yo no sé cómo hacerlo. Dios ha puesto una vocación y un llamado en ti. Cumple con eso. Pero para cumplirlo, recuerda que hay que renunciar a sí mismo. Hay que gobernar bien nuestras casas. Y hay que estudiar las Escrituras. Así le serviremos tal cual Él quiere. Así seremos una iglesia fiel. Así seremos una iglesia que realmente
viva para la gloria de Dios. Así tú y yo vamos a estar cumpliendo con nuestro ministerio. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti no solamente hay el perdón, sino también hay la eterna y hermosa bendición de poder servir en tu obra. Gracias, Padre, por permitirnos servirte. Gracias, Padre, por permitirnos poner nuestros dones al servicio tuyo. Gracias, Padre, porque podemos adorarte y podemos servirte como tú quieres que te sirvamos. Te rogamos, eterno Dios, que tú bendigas nuestras vidas, que tú bendigas, Señor, tu obra, que tú bendigas a tu iglesia y que bendigas a cada hermano para que pueda servir y cumplir con su propio ministerio. Te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria en nombre de Jesús. Amén. Amén.